Buenos días, buenas tardes, todas y a todos. Estamos con nosotros en la sesión de macrohistoria. El día de hoy tenemos el honor, el gusto de presentar una nueva sección, digamos, que no habíamos tenido hasta este momento, que es la presentación de un libro. Hoy tenemos el honor de presentar Historia mínima de las derechas latinoamericanas, en la cual nos acompañará su autor Ernesto Boslavsky, y contaremos con los comentarios de Mario Virgilio Santiago. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Paso a la presentación de los autores. Ernesto Boslavsky es doctor en América Latina Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador del CONICET en Argentina. Ha sido profesor invitado en universidades de Brasil, Chile, Colombia, Francia y Uruguay. Coordinó por 6 años el grupo de trabajo de Claxo, Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias, que reúne a medio centenar de investigadores e investigadoras de América y Europa. Para los comentarios de su obra contaremos con la presencia de Mario Virgilio Santiago, quien es profesor investigador del Instituto Mora. Él ha impartido cursos de Historiografía de México, Historia Política de México en el siglo XX, Nueva Historia Política e Historia del Tiempo Presente. También ha presentado comunicaciones en espacios académicos nacionales e internacionales y ha publicado artículos académicos en distintas revistas sobre las derechas mexicanas y argentinas. Es integrante del grupo de trabajo Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias y de la red internacional Derecha Logos. Sin más, paso a darle la palabra a Ernesto Boslavsky. Es un honor que esté con nosotros, doctor. Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias a los compañeros, las compañeras de Macrohistoria por la invitación a presentar el libro y a conversar un poco sobre algunos de los problemas que allí están, o intenté que estuvieran presentes. Yo haré algunas referencias sobre el contenido del libro y le dejaré a Mario la tarea crítica, la tarea de comentar las lagunas, los aciertos, los problemas que pueda contener el libro. Hay un punto que a mí me parece interesante del libro, que es el que tiene que ver con el hecho de que expresa una cierta madurez, no sé si del campo de estudios, pero en todo caso una cierta madurez de la investigación que se lleva a cabo en diversos países del continente sobre la historia de las derechas. Un libro como este probablemente hace 10 años habría sido muy difícil de hacer, y hace 20 probablemente habría sido una idea desechable rápidamente. En cambio, en esta tercera década del siglo XXI ya es posible de hacer, hay posible encontrar interesados en el libro, hay un fondo bibliográfico al cual se puede echar mano para construir una historia sintética de las derechas. Entonces el libro espero que sea testimonio también de ese esfuerzo grande que se va desarrollando en diversos países de América Latina para tratar de reconstruir la vida política de las derechas. Es decir, espero que el libro también contribuya a expresar algo de esa madurez que se evidencia, madurez historiográfica que se evidencia. En segundo lugar, otro de los aspectos que para mí tienen cierto interés del libro es el hecho de que le asigna la mayor de las importancias al diálogo con la bibliografía producida en América Latina. No es un libro que pretenda silenciar la conversación historiográfica con colegas de Estados Unidos o de Europa, nada de eso. Se trata sencillamente de asignarle un mayor peso en ese diálogo a quienes vienen produciendo sobre historia de las derechas en diversos países. En México, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en la propia Argentina. Es decir, es un libro que aspira a dar testimonio y a su vez también a solidificar esa digamos,
esa conversación específicamente latinoamericana. Y digo específico no porque las derechas sean una criatura exclusiva de nuestro continente, sino porque hay algunas preguntas en particular que sí son propias de esta parte del planeta. Uno, por ejemplo, podría decir que la historiografía sobre derechas en Europa esencialmente dialoga sobre la cuestión del fascismo, la cuestión de cuánto se alejan, cuánto se acerca, cuánto hay de herencia, hasta qué puntos hay derechas post-fascistas o neofascistas. No digo que todo el mundo hable de eso, pero claramente ese es el interrogante más legítimo, me parece. Para el caso de África, me parece que el interrogante sobre la vida política gira más bien en torno a la cuestión de qué tipo de vida política nacional se vive después de la descolonización. Que es una pregunta que aquí desarrolla la historiografía del siglo XIX. Pero en África es historia reciente, en buena medida. La que aborda la historiografía sobre el conservadurismo o sobre el nacionalismo en los países descolonizados en la segunda mitad del siglo XX. Yo diría que en el caso de América Latina, la pregunta que de alguna manera organiza el campo es la pregunta en torno al autoritarismo, de diversa naturaleza. El autoritarismo ya sea leído en la clave de la sociología de la modernización, que supone que ahí hay algún atavismo que viene de la colonia, algún residuo demasiado hispánico, demasiado colonial, demasiado machista, algo en definitiva de lo cual hay que librarse para que llegue el desarrollo o la modernidad cultural, o el autoritarismo en una clave un poco más del cono sur o de América Central, que es la pregunta en torno al autoritarismo militar, en torno a la recurrencia de los gobiernos que surgen de golpes de Estado y de gobiernos ejercidos por las Fuerzas Armadas. Me parece que ahí hay un punto que yo creo que es compartido por buena parte de la historiografía. En México, como siempre se dice, todo es un poco distinto, porque hay un autoritarismo sui generis, ¿no? Una cierta particularidad que siempre los colegas mexicanos se encargan de recordarnos cuando tratamos de hacerles el abrazo del oso unificador. En todo caso, me parece relevante retener que la pregunta por el autoritarismo, si la pregunta que de alguna manera expresa alguna dimensión desiderativa, que es cómo deshacernos del autoritarismo, cómo morigerarlo, cómo erosionarlo, cómo reducir sus raíces históricas, esa pregunta y ese deseo me parece que es el que articula, o al menos le da nacimiento a esta reunión historiográfica. La tercera cuestión que yo señalaré es que este libro, como creo que yo, buena parte de los libros de la colección Historia Mínima, descansa sobre una tensión que nunca puede resolverse, que solo puede gestionarse en términos historiográficos, en términos de escritura, que es la tensión entre casos nacionales y generalización. Entonces, bueno, ¿cuán válida es una afirmación? ¿En cuántos países de América Latina se tiene que comprobar para que esto sea latinoamericano? Digamos, de los 25 o 30 países de América y el Caribe, ¿en cuántos necesitamos que haya dictadura para declarar que en efecto este es un tiempo de dictaduras? Ahí hay una tensión, es una tensión que sobrevuela todo el tiempo la escritura historiográfica, no es exclusivo de los latinoamericanistas, también los que hacen historia nacional podrían hacerse la pregunta acerca de, bueno, ¿en cuántas capitales de provincias o de estados tiene que ocurrir esto para que efectivamente sea nacional, ¿no? Lo que yo señalo es que las unidades que participan de ese análisis son unidades nacionales, no son unidades locales. En esta historia mínima no hay una dimensión local. Hay una dimensión que es nacional, una que es regional, otra que es un poco más global. Pero en todo caso, el hecho de que las unidades de comparación o de análisis sean nacionales
nos remite a dos complicaciones extras que tienen que ver con las particularidades. Yo remitiría a dos series de particularidades que no tienen por qué superponerse. Una tiene que ver con las particularidades históricas, es decir, la singularidad de los recorridos nacionales. La periodización, los principales problemas, las tensiones, la forma en que se constituye el capitalismo, la fuerza política de los distintos sectores sociales, etc., ¿no? Lo que hace a la fisonomía nacional. Y el segundo orden de particularidades tiene que ver con aquellas singularidades que ofrece la historiografía, ¿no? Porque la historiografía también, iba a decir distorsiona, pero en realidad tensiona la percepción de esas particularidades. Porque cada historiografía renguea allí por donde le duele, o allí donde le parece que hay temas que tienen miga, ¿no? Allí donde le parece que puede haber petróleo en esa búsqueda. Entonces yo creo que lo que tenemos es esa superposición de particularidades, de aquellas producidas, vamos a decir, objetivamente, cierro comillas, y aquellas que provienen de la historiografía, ¿no? Que se interrogan en torno a ciertas cuestiones que otras no, o que otras historiografías no le asignan singular, o la misma importancia. La última cuestión que yo plantearé tiene que ver con esta cuestión, y es la pregunta en torno a qué tienen de particular, qué tienen de singular, de compartido las derechas latinoamericanas, ¿no? El libro parte de la convicción de que hay en efecto puntos compartidos, hay algún aire de familia. Ese aire de familia yo creo que tiene que ver con alguna serie de situaciones y de procesos históricos. En particular, creo yo que hay por lo menos dos grandes cuestiones que tornan particulares a las derechas latinoamericanas. Una es el interrogante en torno a qué hacer con Estados Unidos. Eso es una cuestión que está presente en esas derechas, no en el sentido de que haya homogeneidad respecto de esa pregunta, sino más bien que hay discusión en torno a esa pregunta desde 1898 hasta, diría yo, finales del siglo XX. Esa pregunta no tiene la misma intensidad en Europa. No es que en Europa no está. Está la pregunta, pero no tiene la misma intensidad o la misma relevancia para la vida política. Y algo parecido se puede decir respecto de la Iglesia. Ese vínculo entre derechas e Iglesia, que ha sido tan recurrentemente señalado y estigmatizado, yo creo que mirado un poquito más de cerca nos advierte que hay mucha más pluralidad de relaciones, tensiones, complicaciones, competencias, más que un proceso de convergencia ideológica. Pero sobre todo yo diré que lo que hace que las derechas latinoamericanas tengan algún aire de familia es que son derechas que en la escala nacional se enfrentan a problemas más o menos parecidos. Son actores de derecha, de diversa naturaleza de derecha, conservadores, reaccionarios, integristas, neoliberales, etc., pero que se enfrentan a desafíos más o menos similares, de alcance continental o de alcance global. Entonces, la manera en la cual enfrentan esos desafíos es el criterio que yo usé para organizar el libro. Entonces, el capítulo 1 lo que hace es mostrar cómo las derechas enfrentan la cuestión de obtener un orden políticamente estable a fines del siglo XIX. Así cómo construir regímenes que en general tienen un tono, unas formas oligárquicas, cómo hacen para mesurar, para neutralizar los reclamos de las clases medias y de sus voceros políticos, cómo hacen para minorar, para reducir o combatir las tentativas de democratización a inicios del siglo XX. Ese conflicto para mí, que es el que abordo en el capítulo 1, es el que organiza en buena medida las reacciones y los diagnósticos
de las derechas. No es el único, en algunos países ya la presencia de sindicatos obreros urbanos se torna un desafío de primer orden. En el capítulo 2 lo que abordo es la cuestión de cómo las derechas se enfrentaron la intensificación del conflicto entre capital y trabajo después de la Primera Guerra Mundial y hasta la crisis de 1930. Entonces ahí están todos los episodios de Miedo Rojo y el despliegue de las primeras organizaciones paramilitares. Pero las experiencias de conflictividad de posguerra es una experiencia bastante recurrente, aunque no resuelta de la misma manera. En el capítulo 3, lo que intento hacer es mostrar cómo es que las derechas se enfrentan a las tentaciones del fascismo. Ya sea que caigan y abracen esa tentación, o la del franquismo también, o que desarrollen un camino un poco más ambiguo. Entonces, en el periodo de entreguerras me parece que la cuestión de cómo vincularse con esa tentación del fascismo, del nacionalismo revolucionario, tiene más peso, creo yo, que otras variables. El capítulo 4 gira en torno a las formas en las cuales las derechas se reubican en el orden que propone la Guerra Fría. Entonces, como en los años 50 tratan de establecer una distancia justa, precisa, con respecto a Washington. ¿Sí? ¿Qué tipo de vinculación, por cuánto tiempo, qué pueden compartir, qué le pueden sacar a Washington también? El capítulo 5 se concentra en los desafíos que para las derechas significó la explosión de la Revolución Cubana, la potencialidad de su réplica fuera del Caribe, y también los desafíos que para las propias derechas significó el proceso de autonomización de las Fuerzas Armadas, ¿no? La creciente tendencia de las Fuerzas Armadas a fijar una agenda política de intervención. Incluso el desafío para las derechas es ver cómo vincularse con esas dictaduras que no son propias, pero que claramente tampoco les son ajenas. Y el último de los capítulos, y con esto ya termino para que Mario pueda explayarse, tiene que ver con lo que ocurre en la última década del siglo XX, e inicios del actual siglo, que es qué hacer respecto de la seducción neoliberal. Es decir, qué reacciones debe o puede tomar la derecha respecto de la solución neoliberal ofrecida por las instituciones financieras internacionales después de la crisis de la deuda. Esa creo que es en buena medida la cuestión que organiza los años 80 y 90, y a inicios del siglo XXI es mucho más el problema de cómo lidiar con la alternativa bolivariana, ¿no? Con los gobiernos de Marea Rosa, con la potencialidad de reformas económicas que vayan en un sentido anti-neoliberal o como mínimo post-neoliberal. Las maneras, me parece, de lidiar con esa serie de desafíos y de problemas es lo que a mí me permitió ver la pluralidad de expresiones de la derecha, y a su vez también identificar hacia dónde iban los intereses y las preocupaciones. Así que bueno, ahí dejo para escuchar a Mario y después ver las preguntas y el rebote de las ideas. Muchas gracias, doctor Wojtowski, por esta presentación. Le recordamos a nuestro estimado público que puede hacer sus preguntas vía chat para poder transmitirlas a los ponentes al final de la sesión. Y sin más, pasamos a los comentarios del doctor Mario Santiago. Adelante, doctor. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan bien? Buenos días.
Gracias a todo el equipo de Macrohistoria por la invitación a una actividad académica en sábado por la mañana en horario de México. Gracias. Gracias a Ernesto por compartir la obra tan esperada, ¿no? Tardó, pero ahí está. Gracias. Y gracias al público que está conectado en este día. Por supuesto, el tema, la obra, el autor convoca. Veo caras pixeleadas y veo nombres conocidos, veo por ahí nombres de autoras y autores que son fundamentales para entender el fenómeno del que va este libro también. Entonces, la verdad es que me parece una reunión y una excusa muy buena para que estemos por acá y platiquemos sobre este texto. Bueno, yo, además de las flores que voy a lanzar a la obra, me gustaría dar algunas coordenadas. Estoy pensando no necesariamente en un público especializado, que le podría poner muchos peros y muchos matices a lo que voy a decir, sino más bien en un público no necesariamente especializado, que no está metido en las discusiones más hondas y más detalladas sobre el fenómeno. Y unas coordenadas para pensar, bueno, ¿dónde ubicar este texto? Algunas coordenadas, pues, que parten de una noción básica, de un principio básico, que toda historia es hija de su presente. En un sentido amplio y complejo, por supuesto, ¿no? El presente del autor en este caso, el presente del equipo con el que trabaja, del grupo con el que dialoga, de aquellos a las que cita, aquellos a los que no cita. Y en general yo pensaría de la operación historiográfica, para que nos entendamos un poco, ¿no? Es decir, de todo el proceso colectivo, individual, para que se produzca esta obra y cómo es interpretada, para que tenga sentido en un momento. Ya decía Ernesto, probablemente hace 20 años ni siquiera hubiera sido, no bien recibida, sino que no hubiera caminado el proyecto. Entonces, me parece importante tener algunas coordenadas para pensar ese presente desde el cual se produce esta obra. Primero algunos apuntes sobre el objeto de estudio para ir pensando en esta operación historiográfica. Se escribe sobre este fenómeno, sobre las derechas, cuando se rumora que ha vuelto, o cuando se le ve en el poder, o cuando se le ve en las calles. Cuando aparece en la tapa del diario, cuando aparecen las noticias, o cuando vemos una manifestación con símbolos que nos resultan ofensivos, cuando vemos manifestaciones en grupos políticos, se escribe sobre este fenómeno cuando se rumora que ha vuelto, cuando ha tomado las calles. Por lo tanto, tenemos momentos en los que se escribe mucho, momentos que empatan con la movilización política. Y eso tiene implicaciones historiográficas. A veces, y generalmente, se presume que esa cosa a la que estamos tratando de nombrar, que está en las calles o que llega al poder y sobre la cual estamos escribiendo porque la estamos viendo ahí, se presume que es lo mismo o el mismo fenómeno que se había visto hace 20, 50, 100 años. Por eso, luego en la prensa o en trabajos de periodismo e investigación es común ver, han vuelto, han regresado, revivieron. O la pregunta, ¿de dónde salieron si ya los habíamos derrotado? Se presume como que ahí han estado. Es como una especie de esencia, ¿no? Es como si ese ente superviviera y atravesara la historia y de repente se manifiesta. No siempre, pocas veces se le piensa como algo nuevo. Tendríamos que plantearlo más bien como una pregunta. ¿Qué tan viejo y qué tan nuevo hay en estos fenómenos? Se le nombra para acusarlo, para acusar a esta cosa, no necesariamente para explicarlo, y tiene sentido porque es un fenómeno propio de la disputa política, es algo que aparece como amenaza también, hoy en día lo vemos así, y entonces hay que nombrarlo para decir, ahí está la derecha, ahí está y está amenazando, ahí está y ha vuelto, cuidado. Claro, esto supone también un sentido militante en la formulación y en el uso del nombre. Entonces, esos cruces tienen implicaciones historiográficas. También se cruza la mirada del superviviente, la mirada de aquella persona que vive el fenómeno con la del analista. Yo lo vi, yo lo viví. Yo lo vi, yo lo viví hace 20, 30 años, o leemos las memorias de alguien que lo vio y lo vivió, y entonces tendemos a cruzarlo con el fenómeno que hoy está en las calles. Y eso tiene implicaciones historiográficas.
También el uso indistinto de los términos. Los nombres suelen confundirse. Ahí está la derecha, ahí está el fascismo, ahí está la ultraderecha, la derecha extrema, los neoliberales, los conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, lejos de dar claridad, a veces tiende a confundir el fenómeno o tiende a ofrecernos unos lentes medio borrosos con los cuales podemos empezar a acusar y a señalar, precisamente porque tiene un sentido político, es un sentido militante el que generalmente se usa para estos términos. Y finalmente, algo sobre lo que volveré ahorita más adelante, hoy en día en términos historiográficos es un campo por agregación, pero ahorita vuelvo sobre esa parte. Entonces, suelto estas viñetas un poco pensando en un público no necesariamente especializado, en cuestiones que generalmente quienes ya se acercan a este fenómeno y lo están estudiando, lo van identificando como una agenda, pero que me parece importante tenerlo presente para empezar a ubicar la obra. ¿Qué vamos a encontrar en esta obra? ¿Qué me voy a encontrar y qué no voy a encontrar en esta obra? Pensando en ese fenómeno que está en las calles y por lo tanto sobre el que se está escribiendo. Creo que podemos pensar historiográficamente la producción de esta obra en dos sentidos. Por un lado, diacrónico y por otro sincrónico. En términos diacrónicos, no me voy a ir al principio de los tiempos, pero hay una gran producción de distinto signo, periodística, testimonial, académica, a veces un poco de todo en la misma obra, que intentaba dar cuenta y ha intentado dar cuenta de los golpes de Estado encabezados por militares en América Latina. ¿Sí? Hay un amplio abanico de obras que recuperaron, entre otras cosas, el término del fascismo y le pusieron el apellido de latinoamericano, por ejemplo, algo que ya se ha discutido qué tan útil o pertinente es. Digamos que eso ocuparía todo un momento historiográfico de producción. Otra vez, volvemos a una de las viñetas que anotaba, cuando los vemos en las calles, cuando toman el poder, empezamos a escribir para tratar de decir qué es eso, cómo llegaron ahí, de dónde salían. Luego viene la oleada de trabajos que intentan dar cuenta ya no solo de esos militares o de esos hombres en uniforme que tomaron el poder por la mala, sino de los hombres de traje que anunciaron que se había dado el triunfo del libre mercado. Y entonces tenemos luego una serie de trabajos, sin que desaparezcan los anteriores, que intentan dar cuenta de esa cosa a la que se le empieza a nombrar neoliberalismo. No necesariamente se usa el término derechas para dar cuenta de este fenómeno. Lo que podríamos decir en términos historiográficos de forma muy general es que el uso del término derecha para efectos de un análisis más académico se fue diluyendo o fue siendo sustituido por el uso de otros términos. De hecho, vamos a encontrar contados trabajos de carácter académico que intenten dar cuenta de esas derechas o que intenten dar cuenta de la historia de las derechas en ese paréntesis temporal. Las miradas académicas sobre las derechas, desde un punto de vista historiográfico, las vamos a encontrar hacia finales de los 90 o en tesis de doctorado que se defendieron en los 80 y en los 90, pero producidas por académicos estadounidenses y europeos. El ejemplo paradigmático es el texto que se publicó en 1999, que es como una especie de clímax de esa tendencia de trabajos. Estoy pensando en el trabajo de Sandra Magui, que compara las experiencias de la extrema derecha de Argentina, Brasil y Chile, de 1890 a 1939, y que recupera todas esas experiencias historiográficas, sobre todo de colegas estadounidenses y europeos, sobre la experiencia latinoamericana, y que recupera la idea de estudiar ese fenómeno y de marcar una cierta distancia, que no una frontera infranqueable, pero sí una cierta distancia con el uso político del término. Es decir, sin renunciar al uso político del término derecha y de los otros términos, acá intentamos dar cuenta de ese fenómeno a partir de un análisis riguroso, etcétera, etcétera, etcétera. Esa distancia es muy importante y ese texto se volvió paradigmático. De hecho, luego la Universidad de Quilmes lo tradujo, está publicado en español. Y es un referente para pensar los estudios académicos sobre las derechas. Pero fíjense, estamos hablando de 1999. Mientras estos trabajos hechos por colegas estadounidenses y europeos sobre las derechas en América Latina se están desarrollando en inglés y se están empezando a traducir,
Tenemos un paréntesis en la producción latinoamericana sobre el fenómeno y de hecho sobre lo que se empieza a escribir cuando se habla de derechas y de izquierdas es la renuncia de la diada. Seguramente en cada uno de los países donde nos están acompañando pensarán en uno o dos autores, yo tengo en la mente al menos uno, que escribieron un libro o varios artículos para decir izquierda y derecha es totalmente inútil, ya no nos sirven para explicar nada, es el fin de las ideologías. Hace poco estaba buscando algunos materiales sobre ese tema y me encontré un artículo muy reciente de un columnista mexicano, un texto del 2020, en el que decía izquierda y derecha, bueno, entendamos, hemos perdido demasiado tiempo en discutir izquierda y derecha, no nos sirve, mejor dediquémonos a producir, a generar riqueza. Decía, claro, eso nos remite a quienes dicen que no sirve izquierda, derecha, ubicarlos ideológicamente. Pero entonces tenemos un paréntesis de textos escritos en español que tratan de argumentar la inutilidad de la diada izquierda y derecha, mientras hay colegas estadounidenses y europeos escribiendo sobre la historia de las derechas, una ruta paralela. ¿Qué es lo que hace que se empiece a escribir en las academias latinoamericanas sobre las derechas con mayor precisión cada vez más? La ola rosa, el triunfo de los gobiernos de izquierda a inicios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque empezaron las respuestas de grupos e individuos que incluso públicamente se empezaron a reconocer como la derecha. Y ahí se empezó a escribir, empezó tímidamente la producción periodística y luego académica sobre este fenómeno de las derechas latinoamericanas y voltearon a los trabajos que se habían publicado, estas tesis que comentaba, escritas primero en inglés y luego traducidas al español. Y cuando se acaba la ola rosa y viene la respuesta en esta lógica pendular, ¿no? Y se habla de los gobiernos de derechas, la derecha vuelve al poder, empiezan a proliferar los trabajos que intentan dar cuenta de ese fenómeno, pero es distinto porque intentan reflexionar cómo hemos nombrado ese fenómeno, cómo hemos usado el concepto de derecha, cuál es la distancia entre el uso político del término y el uso académico. Son sinónimos derecha, reaccionario, conservador, fascista, en fin. Es decir, viene una serie de trabajos cada vez más precisos, no por ello definitivos, que empiezan a abrir el abanico. Pero estos trabajos no se reúnen en torno a la noción historiográfica de la historia de las derechas, sino, y aquí vuelvo a lo que había comentado del campo por agregación, estudian actores, grupos o ideas como la Iglesia Católica o los católicos, militares, neoliberales, empresarios, think tanks, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún momento se encuentran en un espacio o son convocados en un espacio para hablar sobre las derechas. Para decirlo de otra manera, el campo de estudio de las derechas no empezó diciendo vamos a estudiar las derechas, sino que se estudió actores, ideas, grupos dispersos y empiezan a conjuntarse en proyectos colectivos. Del cual, habrá que decir, el autor ha sido uno de los pioneros e impulsores en América Latina. Estos espacios son los que han permitido el diálogo entre colegas, nos ha permitido identificar, por ejemplo, que cuando hablamos de un tipo de derecha en una región en el cono sur, por ejemplo, no necesariamente es la misma derecha de la que estamos hablando en México. Ya decía hace rato Ernesto que en México nos encanta decir que tenemos particulares. Pero también nos ha permitido identificar similitudes, que eso es muy importante. Nos ha permitido hacer una reflexión teórico-metodológica cada vez más precisa sobre el fenómeno que estamos estudiando. Nos ha permitido abrir una nueva agenda y preguntarnos si lo que ya se había escrito, qué tan pertinente es lo que ya se había escrito. Nos permite marcar distancias y cercanías con el uso político del término. Y nos permite hoy en día estar acá reunidos hablando sobre este libro. La otra forma de pensar historiográficamente esta obra o de ubicarla es en términos sincrónicos, con quiénes está dialogando en este momento. Es decir, la obra es producto de un recorrido historiográfico, de una acumulación de saberes, de retrocesos y de avances, de debates a lo largo de varias décadas, pero también es producto de un momento en el que está dialogando la obra y el autor con un campo historiográfico cada vez más consolidado,
en el que la comparación ya nos resulta indispensable. Si bien varios seguimos pensando a nivel nacional o subnacional, ya difícilmente podemos renunciar a la comparación. Incluso cuando decimos la derecha en México, inevitablemente pensamos, claro, y se parece a o se distancia a, pues por estos espacios en los que hemos estado dialogando sobre el fenómeno. La comparación entonces es uno de los pilares metodológicos de la obra y ya nos parece indispensable para pensar el fenómeno. La segunda tiene que ver con la circulación de ideas. La singularidad nacional, traducida en términos historiográficos, es solo a nosotros se nos ha ocurrido y a nadie más. Y si ocurrió en otro lado es porque nos copiaron. La respuesta es una historiografía cada vez más potente, cada vez más consolidada, que nos habla de la circulación de ideas, de los préstamos y las resignificaciones. Y es un pilar fundamental también en esta obra. El autor y la obra está hablando con esa historiografía que plantea la circulación de ideas y de sujetos. Y el tercer pilar metodológico tiene que ver con otra noción que ya nos parecería en ese campo más o menos especializado de estudios sobre las derechas, el estudio de los discursos, las prácticas y las identidades. Para decirlo de otra manera, las derechas no siempre se llaman a sí mismas derechas. Ya habíamos dicho que hay un uso peyorativo, pero ¿qué pasa cuando se identifican como derechas? ¿Qué pasa cuando se nombran de otra manera? Cuando se nombran como revolucionarios. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se identifican y cómo identifican al enemigo? Las prácticas y los discursos empatan, son correlativos o no lo son. Ese tipo de cosas que antes no nos preguntábamos, ahora ya resultan indispensables a la hora de abordar el objeto de estudio. También plantea un diálogo con los esfuerzos teórico-metodológicos para aprender el fenómeno. En la introducción encontrarán definiciones y tipologías que han sido útiles para pensar el fenómeno, no necesariamente con fines taxonómicos para decidir cuál es el apellido más preciso para cada una de las derechas, sino que nos permite ver cada una de esas tipologías, cómo nos podemos aproximar, cómo podemos complejizar al fenómeno y qué de eso nos resulta útil para pensarlo con mayor precisión. Es un diálogo con los consensos historiográficos, es decir, ahí van a encontrar también la síntesis de varios debates, de varios espacios académicos en los que ya se plantean ciertos lugares comunes sobre la experiencia de las derechas en América Latina. Encontraremos consensos. Es un diálogo historiográfico con la mirada transnacional que no pierde el foco de las particularidades y es un diálogo con las nuevas miradas a la historia de la región en el siglo XX. Ya lo había dicho el autor. ¿Qué es y para qué sirve entonces si podemos ubicar ahí la obra? Es una síntesis de 251 páginas de narración y explicación sobre las derechas latinoamericanas, que incluye una bibliografía comentada. ¿Qué significa esto? En el espíritu de las historias mínimas del Colegio de México, es un instrumento ideal para el aula. Es un instrumento para trabajar en clase, es un instrumento que nos sirve como una síntesis para abrir el apetito. Es una introducción al tema. Por lo tanto, ¿qué no es la obra? La obra no es el texto definitivo, la obra culmen que cierra el telón y vámonos, ya está ahí no van a encontrar la obra definitiva. Yo de hecho más bien lo pensaría como el tráiler de la película o de la serie. Más bien nos está invitando a reflexionar más sobre el tema. No profundiza en los debates, porque la misma naturaleza del texto no se presta para eso. Es decir, lo que en un espacio académico mucho más especializado nos llevaría a varias sesiones de discusión, de detalles, acá no lo van a encontrar ni siquiera en las notas al pie, porque de hecho prescinde del aparato crítico en general, porque es una obra mucho más general, mucho más de difusión. Entonces no van a encontrar todos esos debates del campo especializado. No es una revisión exhaustiva de todos los casos, la misma naturaleza de la obra no lo permite. Una de las excusas que plantea el autor es los límites de la producción historiográfica en las distintas experiencias nacionales. No tiene un cierre contundente, y eso es muy, muy interesante, porque ahorita describía Ernesto el capitulado. Por supuesto, el último capítulo responde a la época neoliberal. Mientras más nos aproximemos al inicio del siglo, más consensos historiográficos encontraremos y menos debates, y probablemente
al lector, a la lectora, menos suspicacias le generará. Pero mientras más se acerque al presente, más problemas nos va a generar. El último capítulo en particular creo que dejará bastantes interrogantes a las y los lectores. No tiene un cierre contundente, pero es por la misma naturaleza de la obra. Me parece que es una excusa para pensar y discutir, para discutir con la propuesta del autor, qué tan útil y qué tan pertinente es la propuesta del autor para pensar las derechas latinoamericanas. Para pensar, como ya lo decía, los casos nacionales que no están abordados a detalle por distintas razones. Pero también es una excusa para pensar y para discutir sobre el fenómeno en la región, ese fenómeno que otra vez vemos en las calles, ese fenómeno que otra vez vemos en el poder, sobre el cual nos preguntamos de dónde salieron, dónde estaban escondidos, cómo llegaron otra vez ahí, por qué se están manifestando. Me parece que es una muy buena excusa para vernos en el espejo de la historia, pero si toda historia se escribe desde el presente, entonces me parece que también es una síntesis muy útil para pensar nuestro presente latinoamericano. En síntesis, es eso. Me parece que es una muy buena excusa para reunirnos y para empezar a pensar sobre las derechas latinoamericanas. Gracias. Bien, agradecemos al doctor Santiago sus amables comentarios. Ahora pasamos a las preguntas del público. Nos han llegado bastantes. Y bueno, empiezo. La primera es de Mariano Troyano y dice, en base a lo expuesto por el doctor Boslavsky, con base a las diferencias entre el estudio de las derechas en América Latina y Europa, donde el análisis se centra en los fascismos, mi consulta es, ¿se observan elementos fascistas en, por ejemplo, la última dictadura argentina? E incluso, si bien la obra abarca hasta la primera década del siglo XXI, se observan elementos fascistas en las derechas que han surgido en América Latina en los últimos 10 años. Creo que con esa, ¿no? Y entonces vamos avanzando. Adelante, doctor. Bien, bueno. Debería contestar depende. Depende de cuáles sean los elementos que definamos como propios del fascismo, ¿no? Ahí ustedes saben que la definición mínima de fascismo es más un problema que una solución, ¿no? Porque el debate acerca de qué es el fascismo es tan viejo como el fascismo mismo, ¿no? Yo creo que en efecto hay elementos no fascistas de fascistización en algunas dictaduras, pero sobre todo a mí me parece que le faltan elementos claves del fascismo. En particular, un elemento como a las dictaduras, digo, un elemento tal como la milicia de partido, me parece que es indispensable en una definición mínima, el ejercicio de movilización de la población detrás de consignas políticas también hacia la definición mínima de fascismo, y en ambos casos esos elementos están ausentes. Pero de nuevo es una cuestión de interpretaciones, depende de qué definición de fascismo se use, ¿no? Si uno entiende el fascismo como una revolución de clases medias frustradas, bueno, ahí también me parece que tiene problemas la aplicación de esa definición para entender el ciclo de las últimas dictaduras. Y respecto de cuánto hay de fascismo en la expresión de organizaciones de derecha, de extrema derecha más recientes, bueno, yo creo que efectivamente hay elementos, pero no creo que sea lo único que hay. En todo caso, me parece más interesante que podamos saber o identificar cómo es que se produce ese maridaje entre ideas de un fascismo más rancio y otra serie de usinas ideológicas, en particular el neoliberalismo y algunas expresiones de antifeminismo, ¿no? Ahí yo creo que más que tratar de medir qué tanto se acerca o se aleja respecto de un fascismo entendido como tipo ideal, miraría la pregunta acerca de cómo se combinan efectivamente esos elementos, ¿no? Yo diría hay, pero no me parece que sean los más importantes, los más significativos. De acuerdo. La siguiente pregunta es,
de Adriano Moraes, dice, ¿podría profundizar un poco más en su explicación en la relación de continuidad entre los regímenes dictatoriales del siglo XX y la participación de los jefes militares en el proceso de formación de las naciones sudamericanas en el siglo XIX? Es decir, ¿en qué medida la historiografía de las dictaduras ha tenido en cuenta la relación entre estas dos temporalidades? Bueno, ahí yo diría que eso es algo que lo han mostrado con más detalle la historiografía de los militares. Creo que los acercamientos que se han hecho a historia de los militares, pienso en la obra de Alfred Stepan sobre los militares en Brasil, o la red de historia del ejército en Brasil, o la obra de Alain Rouquier sobre el ejército en Argentina, o de Robert Potash. Me parece que les interesa esa larga duración para entender la constitución histórica de las Fuerzas Armadas. Ahora, yo creo que ese ciclo de las dictaduras es mucho más hijo de su tiempo que de la larga duración. Parece que hay que prestarle más atención a un tiempo corto, que es el tiempo de la Guerra Fría, y en particular el tiempo post-revolución cubana, para entender lo que allí ocurre, ¿no? Para mi entender, es un fenómeno que tiene patas más cortas. Yo sé que esto no es normalmente lo que contestamos los historiadores, pero a mí me parece que efectivamente ese pasado del siglo XIX, lo que se refiere a la vida, formación de las élites militares, nos ayuda a entender algo de las dictaduras de los años 60 a los 80, pero no es el elemento central. Yo ahí colocaría la preocupación en otros... buscaría ayuda en otras series históricas. Buscaría ayuda en torno a la cuestión de los conflictos políticos de la época, buscaría ayuda en una explicación sobre la circulación de la doctrina de la seguridad nacional o de las doctrinas francesas, buscaría ayuda en torno a lo que nos muestra la economía política sobre el agotamiento de las economías desarrollistas o de industrialización dirigida por el Estado. Es decir, no buscaría esas continuidades de largo plazo para explicar el proceso. De acuerdo. Tenemos todavía varias preguntas más, voy a tratar de acomodarlas. Las siguientes son de Mariano Montero. Dice, le quiero preguntar a Ernesto si se estudió la influencia que historiadores de derecha enrolados en el mito de la hispanidad franquista ejercieron a través tanto de cátedras universitarias como en colegios secundarios y la confección de manuales, aspecto que en el Paraguay fue y es clave hasta el presente. Y la segunda pregunta, también de Mariano Montero, es, ¿cuál es la relación entre las derechas y el hispanismo? En el caso de Argentina y Chile, nos dice él, esta relación es más clara, pero ¿cómo fue la relación en otros países? Bien, bueno, son dos preguntas que para responderlas con el detalle que se merecen nos llevarían mucho tiempo, sin duda. Sobre la presencia del hispanismo en la formación universitaria, se han escrito cosas, en particular ahí vi que en el chat recomendaban el trabajo de Celina Fares, que ha revisado las conexiones entre la Universidad Nacional de Cuyo, en el centro oeste de Argentina, y el Instituto de Cultura Hispánica, ¿no? Algo del soft power del neofranquismo. Hay cosas investigadas sobre Chile, sobre Paraguay yo no he leído, pero eso habla más de mi desconocimiento que de la academia paraguaya, sin dudas. Es un tema que ha sido investigado desde España, en particular para el estudio de estas redes que montó el Instituto de Cultura Hispánica, o que montó el Opus Dei en algunos casos. Eso está presente. Hay también algunas investigaciones del orden historiográfico, una identificación de cuáles son las escuelas más o menos hispanófilas que funcionan en el siglo XX en diversos países. Yo solo conozco cosas sobre México, sobre Chile, algo sobre Perú y sobre Argentina. No sé, no leí algo de esto sobre Uruguay, pero de nuevo no sé si es resultado de mi desconocimiento o que no existía algo así como una presencia
hispanafuerte. Está el trabajo de Isabel Jara, mirando algo de los vínculos con el tardofranquismo, pero no conozco mucho más que eso. De acuerdo, muchas gracias. Las siguientes dos preguntas son, ¿qué claves podría resaltar desde su investigación para entender el tránsito que están teniendo perspectivas de derecha hacia un discurso anticientífico para seguir soportando, entre otras, posturas económicas? Y en ese mismo sentido, nos preguntan, me reconozco dentro de un contexto paradigmático, dice la persona que pregunta, que se ha alejado del tema y por ello pregunto, ¿cuál se puede decir que son los sustentos teóricos de la derecha? A ver, sobre la primera cuestión, la deriva anticientificista, por así decir. No sé, yo ahí tengo opiniones que son más como ciudadano que como investigador. Yo ahí, en parte, estoy tan desangelado y tan carente de respuestas como buena parte de la población que mira a los antivacunas como quien ve llegar a marcianos a su pueblo, ¿no? En todo caso, a mí me da la impresión de que esa gente siempre fue una secta muy pequeña, muy extraña e impotente políticamente, y creo que la pandemia de alguna manera les hizo un efecto al de los gremlins cuando se mojan después de medianoche. Hay algo ahí que se multiplicó y que consiguió convencer a gente que nunca se había preguntado sobre el particular, ¿no? Pero no termino de entender las raíces de esa deriva anticientífica, pero forma parte de toda una serie de tomas de postura que son muy novedosas y que llaman la atención, como la expansión de las lecturas conspirativas acerca de cualquier cosa en el planeta, ¿no? Eso va de la mano la idea de que los científicos, de hecho, forman parte de alguna élite que intenta engañar al grueso de la población para obtener algún beneficio. Y la segunda parte de la pregunta, me lo olvidé, es... Sí, nos pregunta por... los sustentos teóricos. Sí. Los sustentos teóricos, sí. Bueno, la derecha tiene los mismos sustentos teóricos que cualquier otra ideología. Es decir, es una forma de ver el mundo, una ideología. No, en todo caso, hace gala de tener basamentos científicos o de tener respaldo en investigaciones sólidamente realizadas, pero una derecha, así como una otra posición, es ideológica, ¿no? Entonces no requiere de basamentos teóricos, o en todo caso, echa mano de algunos basamentos teóricos. En algún sentido, una derecha es más hija de Nietzsche que de Rousseau, en el sentido de que supone que hay una desigualdad natural entre los hombres, y que toda tentativa del Estado o de los propios hombres por limar esas distancias es esencialmente antinatural, cuando no ridícula o patética. Entonces yo no diría que tiene fundamentos, a ver, tiene fundamentos teóricos, pero no son objetivos, en todo caso son legítimos, pero no dejan de ser parciales nunca. De acuerdo. Esa última pregunta por los sustentos teóricos no lo dije, es del profesor Eric de Gortari. Voy a pasar a las últimas tres preguntas en bloque. La primera es, ¿qué rol cumplió la masonería en estas derechas latinoamericanas? La segunda es, ¿el autor toca algo sobre la derecha en Cuba en vista de la ausencia de estudios al respecto? Una más es, ¿las derechas latinoamericanas van a estar apareciendo siempre mientras la izquierda no se adapte a los cambios? Ok. Las primeras dos son masones, Cuba y aparición de derecha. A ver, los masones, dependiendo del país, tuvieron una fuerte participación en la política en el siglo XIX, en tanto masones. Por su sensibilidad política religiosa, yo tiendo a ubicarlos más en la izquierda del escenario que en la derecha,
¿no? Por lo menos en el siglo XIX, mucho más vinculados al mundo liberal y aquellas perspectivas a favor del pluralismo religioso, más que cercanas a defender el carácter inevitablemente católico del Estado y de la sociedad. Ahora, eso que podemos ver claramente en el siglo XIX, pienso especialmente en el caso de Chile, pero también de Brasil, me parece que en el siglo XX se diluye. Claramente se diluye el poder político de las logias. No quiere decir que los masones a título individual dejen de participar en política, ¿no? Pero sí que la masonería como tal, o las logias masónicas como tal, creo yo que no tienen el nivel de incidencia política que tenían en el siglo XIX, entre otras cosas porque la política del siglo XX es una política de masas, no es una política de élites, ¿no? Y los hombres que participaban de la masonería en el siglo XIX formaban parte de las élites, al menos de las élites letradas. En todo caso, lo que sí podemos comprobar es que el antimasonismo, la antimasonería, forma parte de las convicciones de las derechas más cercanas a la Iglesia Católica, ¿no? Son recurrentemente denunciados los masones como el poder oculto detrás de la vida política, ¿no? Allí donde no hay judíos son el mejor suplente para ocupar ese papel como deus ex machina maldito de lo que ocurre. Sobre Cuba hay algunas referencias en el libro, yo me he servido ahí yo no me dediqué a historia de Cuba, básicamente me serví de la obra de dos colegas que provienen de allí, que son Katia Figueredo y Alberto Consuegra Sanfiel, que han escrito esencialmente sobre el periodo de entreguerra. Así que me remito a esos colegas para hablar más sobre Cuba. Y la tercera pregunta es de orden más profético, ¿no? Acerca de cuándo aparecerá tal cosa. Ahí yo soy más escéptico respecto de las capacidades de nuestro gremio para profetizar nada y de las mías en particular. Lo que yo sí puedo decir es que allí donde haya un proceso de desnaturalización de la dominación, habrá derechas. ¿No? Es decir, allí donde hubo un proceso por el cual dejó de haber estados o castas y empezó a haber individuos, apareció la derecha. Allí donde dejó de tenerse por universalmente válida la distinción entre quien sabe leer y quien no sabe leer, apareció la derecha. En los últimos años, donde vemos un proceso de lucha por igualdad efectiva, no legal, sino efectiva, de mujeres intentando lograr alguna forma de igualdad con los varones, también aparecen formas de politización por derecha. Entonces me parece que allí donde hay esfuerzos por igualación o esfuerzos por desnaturalizar o por politizar la dominación, siempre habrá reacciones por derecha. Y en algún sentido también podremos decir, aunque bueno, esto ya es futurología, que mientras haya formas de desigualdad, habrá izquierda, ¿no? Pero, bueno, probablemente esto es dicho en una clave más identitaria o como deseo, más como comprobación empírica. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más, estas nos indicaron que era para ambos ponentes. Entonces, dice una, si pudieran ampliar sobre, digamos, la discusión sobre cómo logran congeniar elementos del neoliberalismo y el antifeminismo. Esa es una. Ambas son sobre posturas encontradas al interior de la derecha. Y la siguiente es, ¿qué se podría decir de conflictos dentro de las derechas mismas? Dice, imagino que la derecha laica y la religiosa no necesariamente se complementan. Entonces, pasamos con el doctor Boslavsky y luego vamos con el doctor Santiago. Ok, sobre cómo entran antifeminismo y neoliberalismo. Esa es una buena pregunta. Pero lo que vemos es que, o por lo menos lo que yo observo,
es que una buena parte de los promotores del neoliberalismo económico no tienen mayor problema en aceptar representaciones de lo social que son muy conservadoras. Representaciones sobre la organización social que remiten a idearios muy antiguos, ¿no? Como que hay lugar para el individualismo extremo y simultáneamente para la convicción de que hay naturalezas un poco fijas, en particular aquellas que diferencian a las élites de los que están destinados a recibir órdenes, ¿no? En ese sentido, el neoliberalismo ha mostrado una capacidad de supervivencia y de combinación con un montón de partidos políticos, de ideologías, incluso con aquellos que eran históricamente sus más férreos contrincantes, ¿no? Entonces, yo no pensaría esto como una aberración, como una combinación imposible de entender, sino más bien como el resultado que la propia política va produciendo. ¿Dónde van encontrando socios? ¿Dónde van encontrando una escucha atenta? Y ahí me parece que efectivamente muchas de las soluciones neoliberales, que yo creo que muestran ya algunas dificultades para mostrarse como nuevas, y muestran dificultades también para seducir. No me parece extraño que intenten hacer alianzas o negocios políticos con otros sectores de derecha, que quizás no tienen un programa económico definido, pero sí tienen capacidad para movilizar y para instalar otros temas de orden más valorativo. No sé si Mario quiere continuar sobre esto. Bueno, a propósito de lo que señala Ernesto, y pensando en las dos preguntas, no a todos los neoliberales les cae tan mal las luchas feministas y logran procesarlas y convertirlas también en un discurso, ¿no? Y ahí también vemos distancias entre neoliberales, quienes simpatizan más con una posición más tradicional porque ven una amenaza al orden, ¿no? Es decir, mujeres en las calles gritando esa amenaza al orden, y por lo tanto neoliberales y antifeministas pueden encontrar ahí una bisagra, un punto de encuentro. Habrá otros que dicen, no, esto hay que procesarlo y hay que marcar distancia porque no nos vamos a acercar a estos retrógradas ultraconservadores, ¿no? Y ahí lo que vemos son geometrías mucho más complejas que más bien responden al momento político, a la lectura de esos actores en el momento político, más que a un basamento ideológico de larga data, ¿no? Es una respuesta, me parece, de supervivencia. Eso diría a bote pronto. Sí, yo diría que es clave para el análisis historiográfico, pero también para el análisis político, ver que las derechas son sujetos plurales, y que para muchos de quienes están enrolados en esas filas, la discusión y la aclaración ideológica es una cuestión de primer orden. No se trata de una enfermedad exclusiva de la extrema izquierda, la discusión sobre qué quiso decir Trotsky con esa coma cuando hablaba del caso kurdo, ¿no? No ocurren cosas muy distintas en la extrema derecha al tratar de interpretar qué quiso decir José Antonio con tal o cual cosa. Entonces, yo creo que vale la pena prestar atención a esas diferencias, entendiendo que las derechas son un campo esencialmente conflictivo que se constituye por lo que queda afuera, por aquellos que definitivamente no son de derecha, y ahí el punto de disidencia central es el que identificó hace 30 años Norberto Bobbio, es decir, la pregunta en torno a si la igualdad es un valor positivo o es un valor negativo. Pero el campo de las derechas es un campo en el que hay actores que entre sí compiten para ver quién tiene más y mejores amigos en el ejército, quién tiene más obispos que los ayudan, quién tiene más dinero de empresarios amigos, quién consigue más diputados, quién moviliza más hombres armados, etc., ¿no? Entonces, efectivamente, el campo de las derechas es un campo plural y es un campo conflictivo que está más unido por sus enemigos que por
un conjunto de creencias universalmente compartidas. Listo. Teníamos un par de preguntas más. Nos disculpamos enormemente porque por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder pasarlas, pero la pregunta de cierre era ¿dónde se podía conseguir el libro? Entiendo que el libro por ahora lo está comercializando la web del Colegio de México, creo que también por Amazon. Fuentes normalmente bien informadas, como suelen decir los periodistas, me indicaron que se va a publicar probablemente a fines de este año o el que viene en Buenos Aires, junto con otros textos de la colección Historias Mínimas. Así que eso es todo cuanto sé sobre la venta del libro. De acuerdo. Muchas gracias. Con esta última pregunta cerramos la sesión de hoy de presentación del libro Historia Mínima de las Derechas Latinoamericanas con el doctor Woslavsky, con el doctor Mario Santiago. Les invitamos a enviar artículos para la convocatoria Macrohistoria, también es una revista. A seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nos pueden contactar por correo, pueden ver nuestras sesiones anteriores en nuestro canal de YouTube. Y pasamos a la siguiente. Esta es una convocatoria permanente y les agradecemos mucho el haber asistido hoy. También gracias al doctor Woslavsky por haber aceptado la invitación y al doctor Santiago por sus comentarios. Muchas gracias y bonito día.